Hay misterios en la historia que trascienden el tiempo, secretos guardados en los rincones de antiguas páginas sagradas. Entre ellos, uno brilla con la intensidad de una estrella solitaria en la noche oscura, la verdadera razón por la que Dios amó al rey David. Una pregunta que resuena a través de los siglos, despertando curiosidad, incitando a la reflexión. Pero, ¿y si te dijera que el secreto que David conocía va más allá de las páginas escritas? ¿Qué tenía una llave que abría los misterios del amor divino? Todos enfrentamos nuestros propios Goliat, desafíos insuperables que nos hacen cuestionar si somos dignos de amor y aceptación. Pero al igual que David, podemos descubrir el secreto que convierte la debilidad en fortaleza y la incertidumbre en confianza. En el vídeo de hoy, descubriremos no solo lo que David sabía, sino también cómo puedes aplicar ese conocimiento a tu propia vida. Es hora de descubrir la verdad detrás del amor divino y desbloquear el poder que reside dentro de cada uno de nosotros. La historia del rey David comienza así. En un pequeño pueblo, enclavado entre verdes colinas, vivía un joven llamado David. No era ni un príncipe ni un guerrero famoso, sino un simple pastor. Todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, David cuidaba el rebaño de su padre Jesé en los campos de Belén. Los campos eran vastos y ondulados, salpicados de rocas y arbustos. David conocía cada piedra, cada árbol, cada rincón de ese lugar como si fuera parte de él mismo. Caminó entre las ovejas con calma, habilidad y dedicación incomparable, protegiéndolas de los peligros que acechaban a su alrededor. Mientras las ovejas pastaban, David pasaba horas tocando su arpa, creando suaves melodías que resonaban por las colinas. Su música tranquilizaba a los animales y alegraba su propio corazón, llenando los campos de una paz profunda y serena. Pero David no era solo un pastor hábil, también era valiente y valiente. Cuando un león o un oso amenazaron con atacar a sus ovejas, David no retrocedió por miedo. Enfrentó los peligros con feroz determinación, protegiendo a su rebaño con valentía y vigor. La vida de David como pastor fue sencilla, pero no estuvo exenta de desafíos. Se enfrentó al calor abrasador del sol durante el día y al frío cortante de la noche. Soportó la soledad de los campos vacíos y la incertidumbre del futuro. Pero en medio de todas las dificultades, David confió en Dios, sabiendo que Él siempre estaba a su lado, guiándolo y protegiéndolo en todo momento. Dios tenía grandes planes para ese humilde pastor, planes que cambiarían el curso de la historia para siempre. Cuando llegó el momento de una nueva era en Israel, Dios envió a su profeta Samuel con una misión extraordinaria: ungir al próximo rey. Este rey no se encontraría entre los poderosos y nobles de los palacios, sino entre los sencillos y humildes pastores de las tierras de Belén. Samuel llegó a la casa de Jesé, donde estaban reunidos los niños. Uno a uno, los hijos de Jesé fueron presentados a Samuel, hombres fuertes y respetables, pero ninguno de ellos era el elegido de Dios. Samuel, confundido, le preguntó a Yesí si tenía más hijos. Isaí respondió que solo quedaba David, el menor, que estaba cuidando las ovejas en el campo. Sin dudarlo, Samuel les pidió que llamaran a David. Cuando llegó David, el Señor dijo a Samuel: «Este es el elegido, úngelo». Así, ante sus hermanos y su padre, David fue ungido como futuro rey de Israel, un joven pastor destinado a convertirse en una leyenda en la historia de su pueblo. Esta elección divina fue una sorpresa para todos, ya que David era el más improbable de los hijos de Jesé. No tenía el porte imponente de un guerrero ni la sabiduría de un líder político. Pero Dios vio algo más en David, algo que los ojos humanos no podían percibir: un corazón puro y una fe inquebrantable. Con la unción de Samuel, David fue bendecido con el poder y la autoridad de Dios. Estaba destinado a liderar a Israel con sabiduría y justicia, a proteger a su pueblo de sus enemigos y a ser un ejemplo de fe y valentía para las generaciones futuras. La historia épica del joven David enfrentándose al temible gigante Goliat es una de esas narraciones que resuena a través de los siglos, llenando los corazones de los oyentes de asombro e inspiración. Fue un momento crítico para el ejército israelí, que se enfrentó a los filisteos en una batalla decisiva. Del lado filisteo surgió Goliat, un gigante de impresionante estatura y fuerza abrumadora. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura brillante y su voz atronadora resonó en todo el campo de batalla,
desafiando a los hombres de Israel a elegir un guerrero para enfrentarlo en combate singular. Del lado de Israel, el miedo se extendió entre los soldados. Ningún hombre se atrevió a aceptar el desafío de Goliat, temiendo la certeza de la derrota frente a ese imponente oponente. Pero entonces, saliendo de la multitud, apareció un joven pastor llamado David. David no era ni un soldado entrenado ni un guerrero experimentado. Era simplemente un niño sencillo, con una honda en una mano y algunas piedras lisas en su bolso. Pero lo que David poseía en abundancia era una fe inquebrantable en Dios y un coraje que trascendía su tamaño o experiencia. Al ver el desafío de Goliat, David no retrocedió por miedo. Se acercó al rey Saúl y se ofreció a enfrentar al gigante en el nombre del Señor. A pesar de las dudas y preocupaciones de los demás, Saúl aceptó, vistiendo a David con su propia armadura y equipándolo con su espada. Pero David se negó. Prefería confiar en el arma que mejor conocía, su honda. Con una piedra lisa en la mano y la fuerza de Dios en su corazón, David enfrentó a Goliat con valentía y determinación. El gigante se rió al ver acercarse al joven pastor, pero David se mantuvo firme. Con un movimiento de su honda y un lanzamiento certero, David arrojó la piedra hacia Goliat, golpeándolo en la frente con una precisión mortal. Goliat cayó al suelo, derrotado. El ejército de Israel estalló en gritos de victoria, mientras los filisteos huían presas del pánico. David había triunfado sobre el gigante, no gracias a la fuerza humana, sino a través de una fe inquebrantable en Dios y el coraje para enfrentar lo imposible. Y así, la historia de David como héroe de Israel comenzó a difundirse, inspirando a las generaciones futuras a confiar en el poder de Dios y a enfrentar a sus propios gigantes con valentía y fe. Después de su victoria sobre Goliat, David ascendió aún más en estatura y reputación entre el pueblo de Israel. Su valentía y sus habilidades como guerrero fueron ampliamente reconocidas, consolidando su posición como un líder respetado y admirado. Sin embargo, a pesar de sus hazañas militares, David nunca olvidó sus humildes orígenes de simple pastor, ni su profunda dependencia de Dios. La amistad entre David y Jonatán es uno de los relatos de lealtad y camaradería más hermosos y conmovedores que se encuentran en la Biblia. A pesar de las circunstancias adversas y los intentos de su propio padre, el rey Saúl, de separarlos, David y Jonatán formaron un vínculo que ha resistido la prueba del tiempo. Desde el momento en que se conocieron, David y Jonatán reconocieron algo especial el uno en el otro. Compartieron una conexión instantánea, una afinidad que trascendió las barreras sociales y políticas que los rodeaban. Jonatán, el heredero al trono de Israel, vio en David un verdadero compañero, alguien en quien podía confiar completamente. A pesar de la creciente hostilidad de su padre hacia David, Jonatán permaneció al lado de su amigo, defendiéndolo y protegiéndolo de los malvados planes de Saúl. Reconoció el talento y el coraje de David y vio en él no solo un aliado político, sino también un hermano del alma. La amistad entre David y Jonatán fue puesta a prueba una y otra vez a medida que crecían la envidia y la paranoia de Saúl. Pero en medio de las intrigas y conspiraciones de la corte, David y Jonatán se mantuvieron firmes en su lealtad mutua, compartiendo momentos de alegría y tristeza, de victoria y derrota. Y así, incluso cuando la vida de David estaba en peligro y su amistad parecía condenada al fracaso, David y Jonatán encontraron fuerza el uno en el otro, confiando en el amor y la amistad que los unía. Porque la verdadera amistad es como un ancla en medio de una tormenta, una fuente de consuelo y apoyo que nunca falla. La persecución de Saúl contra David fue uno de los periodos más desafiantes y peligrosos en la vida del joven elegido por Dios. Impulsado por el miedo a perder su trono y los celos por la creciente popularidad de David, Saúl lanzó una búsqueda incesante de él. David, consciente del peligro inminente, se vio obligado a huir de la ira de Saúl. Dejó atrás todo lo que conocía y amaba, su familia, sus amigos y su vida anterior como pastor. David se refugió en las montañas y los desiertos de Israel y vivió como un fugitivo, mirando constantemente por encima del hombro, temiendo la aproximación de los soldados de Saúl. Pero incluso en medio de la oscuridad y el peligro, David encontró consuelo en la presencia y protección de Dios. Se aferró a su fe y confianza en el Señor, buscando su guía y fortaleza en cada paso del camino.
En las noches frías y solitarias, David clamaba a Dios en oración, buscando refugio bajo sus alas protectoras. Mientras tanto, Saúl continuó su tenaz búsqueda de David, enviando ejércitos y espías para encontrarlo y capturarlo. Pero, a pesar de todos los esfuerzos de Saúl, David escapó de sus garras, protegido por el cuidado providencial de Dios. La persecución de Saúl no solo puso a prueba la fe y el valor de David, sino que también lo fortaleció y preparó para los desafíos que le esperaban. En las montañas y los desiertos de Israel, David aprendió a confiar completamente en Dios, a depender de él para cada necesidad y a encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y así, incluso cuando David fue perseguido como presa, permaneció firme en su convicción de que Dios lo había elegido y lo protegería hasta el final. Durante su fuga, David tuvo varias ocasiones en las que pudo haber eliminado a Saúl y poner fin a la persecución. Sin embargo, en cada una de estas situaciones, David se negó a extender su mano contra el rey ungido de Dios. Reconoció que Saúl, a pesar de sus fracasos y su persecución, seguía siendo el elegido del Señor, y David no se atrevería a levantarse contra él. La muerte de Saúl marca uno de los momentos más trágicos y desgarradores del viaje de David. A pesar de las oportunidades que tuvo de tomar el trono de Israel y vengarse de Saúl, David optó por seguir el camino del honor y la fidelidad a Dios. Esta actitud de David no solo fue una señal de su lealtad y respeto por la autoridad divina, sino también un poderoso testimonio de su fe en Dios como el verdadero gobernante de Israel. David confió en que el Señor lo protegería y guiaría sus pasos, incluso cuando eso significara soportar injusticia y peligro inminente. Y así, cuando llegó a David la noticia de la muerte de Saúl, ni celebró ni se regocijó. Al contrario, lamentó la pérdida del rey y de su amigo, reconociendo la tragedia de su caída y el dolor que causaría al pueblo de Israel. David honró la memoria de Saúl y Jonatán, su hijo, recordando sus virtudes y sus sacrificios al servicio de la patria. La muerte de Saúl marcó el fin de una era en Israel y el comienzo de una nueva etapa en la vida de David. Mientras lloraba la pérdida de su antiguo adversario, también se preparó para tomar el trono y guiar a Israel con sabiduría y justicia. Porque David sabía que su ascensión al trono no era solo una cuestión de poder o ambición personal, sino parte del plan soberano de Dios para el pueblo de Israel. Y así, con el corazón lleno de gratitud y humildad, David se preparó para ocupar su lugar como nuevo rey de Israel, dispuesto a seguir los pasos de sus predecesores y cumplir el propósito divino para su vida y la nación. Después de la agitación provocada por la muerte de Saúl, se abrió un nuevo capítulo en la historia de Israel con la ascensión de David al trono. Inicialmente, David fue ungido rey de Judá y estableció su capital en Hebrón. Hebrón, una ciudad antigua e histórica situada en las colinas de Judá, se convirtió en el centro del reinado de David. Allí comenzó a consolidar su poder y establecer su autoridad sobre la tierra de Judá, gobernando con sabiduría y justicia. Durante su reinado de 7 años en Hebrón, David enfrentó desafíos y oposición de diferentes frentes. Tuvo que hacer frente a rebeliones internas y amenazas externas, demostrando su habilidad política y militar para mantener la estabilidad y seguridad de su reino. Pero a pesar de los obstáculos que enfrentó, David también encontró momentos de prosperidad y realización durante su reinado en Hebrón. Trabajó duro para fortalecer las defensas de la ciudad, construir alianzas con otras tribus y promover la justicia y el bienestar del pueblo. David buscó constantemente la guía del Señor en sus decisiones y acciones, reconociendo que su reinado era una responsabilidad dada por Dios y que necesitaba actuar con integridad y humildad. Y así, bajo el reinado de David en Hebrón, el pueblo de Judá experimentó un periodo de estabilidad y prosperidad. Las cosechas eran abundantes, las fronteras seguras y la justicia reinaba en la tierra. Pero el corazón de David anhelaba más, porque sabía que su misión como rey estaba lejos de cumplirse. Después de su reinado de 7 años en Hebrón sobre la tribu de Judá, David finalmente logró su destino como rey sobre todo Israel. Bajo su liderazgo, las tribus de Israel se unificaron, poniendo fin a las divisiones y conflictos que habían atormentado a la nación durante tanto tiempo. David fue ungido rey sobre todo Israel, estableciendo su capital en la ciudad de Jerusalén, a la que llamó Ciudad de David. Jerusalén era una ciudad estratégica,
situada sobre una alta colina y rodeada de imponentes murallas. David reconoció el potencial de esta ciudad para convertirse en el centro unificador de su reino y trabajó diligentemente para fortalecer sus defensas y ampliar sus instalaciones. Con su sabiduría política y habilidad militar, David rápidamente estableció a Jerusalén como la capital de Israel, la sede de su poder y autoridad. Construyó un palacio real y llevó el Arca de la Alianza a la ciudad, simbolizando la presencia de Dios y la bendición de su reinado. Bajo el reinado de David, Jerusalén floreció como nunca antes. El comercio prosperó, las artes y la cultura florecieron y la ciudad se convirtió en un centro de adoración y alabanza a Dios. El pueblo de Israel consideraba a David como su líder amado y respetado, un hombre conforme al corazón de Dios, que gobernaba con justicia y misericordia. Pero el reinado de David no estuvo exento de desafíos y conflictos. Tuvo que enfrentar amenazas externas de naciones vecinas y revueltas internas de individuos ambiciosos. Sin embargo, David demostró ser un líder valiente y decidido, defendiendo a su pueblo y protegiendo su reino con firmeza y dedicación. Y así, bajo el reinado de David sobre todo Israel, la nación experimentó un periodo de paz y prosperidad como nunca antes. Para David, Jerusalén no era solo una ciudad, sino más bien el símbolo de su visión de un Israel unido y fuerte, bajo la protección y bendición de Dios. Decidido a fortalecer la presencia de Dios entre su pueblo y honrar el antiguo pacto hecho con Israel, David emprendió un viaje para llevar el arca del pacto a Jerusalén. El arca, símbolo sagrado de la presencia y el poder de Dios, se había guardado en diferentes lugares a lo largo de los años, pero David anhelaba llevarla a la ciudad de David, donde pudiera ser reverenciada por todo el pueblo. Con gran celebración y regocijo, David y los hijos de Israel partieron en busca del arca. Lo encontraron en una ciudad llamada Kiriat Jearim, donde había estado guardado durante muchos años. Con gran cuidado y reverencia, el arca fue llevada de regreso a Jerusalén, acompañada por una multitud jubilosa de adoradores. Cuando el arca se acercó a Jerusalén, David se sintió invadido por un profundo gozo y gratitud. Danzó ante el Señor con todo su ser, sin importarle la pompa ni la dignidad real. Su corazón rebosaba de devoción y su danza era una expresión sincera de amor y alabanza a Dios. Mientras David bailaba, cánticos de alabanza resonaron por las calles de Jerusalén, llenando la ciudad con la energía y la alegría del pueblo de Israel. Fue un tiempo de gran fiesta y celebración, una demostración del profundo vínculo entre Dios y su pueblo elegido. La promesa de Dios a David marcó un momento de profundo significado en la historia del pueblo de Israel. Dios hizo un pacto eterno con David, garantizándole que sus descendientes ocuparían el trono de Israel para siempre. Esta promesa no solo fue una bendición para David, sino también una confirmación del plan divino para el futuro de Israel. Dios le prometió a David que uno de sus descendientes sería establecido como rey eterno, gobernando con justicia y amor sobre el pueblo escogido de Dios. Esta promesa fue un rayo de esperanza para el pueblo de Israel, ofreciéndoles la garantía de un futuro seguro y próspero bajo el liderazgo de un rey elegido por Dios. Sabían que sin importar los desafíos y tribulaciones que enfrentaran, la promesa de Dios permanecería firme y verdadera. Para David, esta promesa fue una fuente de consuelo y fortaleza en tiempos de dificultad. Sabía que, aunque él mismo era falible y limitado, la promesa de Dios a su descendencia se cumpliría según el plan perfecto de Dios. Y así, a lo largo de su reinado, David continuó confiando en la fidelidad y la bondad de Dios, sabiendo que la promesa divina estaba siempre presente en su corazón y en su mente. Gobernó con sabiduría y justicia, preparando el camino para el cumplimiento de la promesa de Dios a través de su linaje. El pecado de David con Betsabé fue un momento oscuro en su vida que cambió el curso de su viaje como rey de Israel. A pesar de su papel de líder y ungido de Dios, David cedió a la tentación y cometió adulterio con Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Este acto de traición no solo hirió profundamente el corazón de Dios, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Para encubrir su pecado, David intentó manipular los acontecimientos para que pareciera que el embarazo de Betsabé era resultado de su matrimonio con Urías. Sin embargo, sus esfuerzos por ocultar la verdad fueron en vano.
Cuando David se dio cuenta de que su plan estaba fallando, tomó una decisión aún más terrible. Ordenó que colocaran a Urías en el frente de batalla, donde los combates eran más intensos, con la esperanza de que lo mataran. David estaba dispuesto a sacrificar la vida de un hombre inocente para cubrir sus propios pecados. La muerte de Urías fue un golpe devastador para Betsabé y todo el ejército de Israel. La tragedia reveló la verdadera naturaleza del pecado de David y la profundidad de su caída moral. David, el hombre conforme al corazón de Dios, se había desviado del camino de la rectitud y la justicia, hundiéndose en el abismo del pecado y la depravación. Pero a pesar de su fracaso, David no estuvo fuera del alcance de la gracia y el perdón de Dios. El profeta Natán, enviado por Dios, confrontó a David con la verdad sobre su pecado, exponiendo su transgresión ante Dios y el pueblo. David, ante la gravedad de sus acciones, no intentó justificar sus errores ni desviar la culpa. En cambio, enfrentó la verdad de frente y reconoció la profundidad de su transgresión. Su corazón se llenó de sincero arrepentimiento ante el Señor. Con lágrimas en los ojos y humildad en el corazón, David clamó a Dios pidiendo perdón. Reconoció su desesperada necesidad de perdón divino y suplicó la misericordia de Dios. Y en su humildad, David encontró favor ante el Señor. Dios, en su infinita bondad, respondió al clamor de David. Vio el corazón sincero de David y lo perdonó por sus transgresiones. David recuperó su relación con el Señor, su culpa fue eliminada y su espíritu fue renovado. El arrepentimiento de David y el perdón de Dios son testimonios poderosos de la bondad y misericordia de Dios. Nos recuerdan que no importa cuán profundo sea nuestro pecado, siempre hay esperanza en Dios. Si acudimos a Él con corazones sinceros y arrepentidos, Él está listo para perdonarnos y restaurarnos. Los conflictos familiares que plagaron la casa de David fueron una sombra oscura sobre su glorioso reinado. A pesar de su amor por sus hijos, David enfrentó importantes desafíos en su propia familia que pusieron a prueba su paciencia, sabiduría y fe. Sus hijos, en lugar de traer honor y gloria a la casa de su padre, trajeron división y traición. La rebelión de Absalón, su hijo mayor y heredero aparente, fue la culminación de estos conflictos. Absalón, motivado por su ambición y deseo de poder, buscó usurpar el trono de su propio padre, arrojando el reino de David a una crisis sin precedentes. Absalón era un hombre de gran carisma y habilidad política, capaz de ganarse el corazón del pueblo y atraer seguidores a su causa. Conspiró en secreto contra su padre, socavando su autoridad e influencia, mientras ganaba apoyo para su propia rebelión. La rebelión de Absalón lanzó a David a una lucha desesperada por la supervivencia y preservación de su reino. Tuvo que huir apresuradamente de Jerusalén, buscando refugio en las montañas y desiertos de Israel, mientras Absalón consolidaba su poder y se proclamaba rey. A pesar de la traición de su hijo, David se negó a perder la esperanza de reconciliación y perdón. Su corazón estaba lleno de dolor por la división en su familia, pero se mantuvo firme en su confianza en Dios. Oró fervientemente por el bienestar de Absalón y el restablecimiento de la paz en su reino. Los conflictos familiares de David fueron un testimonio de su humanidad y vulnerabilidad. Aprendió duras lecciones sobre el peso del liderazgo y las consecuencias de sus propios fracasos como padre y como rey. Pero incluso en medio del caos y la agitación, David se mantuvo firme en su fe y devoción a Dios, confiando en la promesa divina de que, al final, la justicia prevalecería y el amor redimiría todas las cosas. Incluso ante la traición y la rebelión de Absalón, David no pudo contener el dolor insoportable que se apoderó de su corazón cuando se enteró de la muerte de su hijo. El amor de un padre por su hijo trascendió todos los dolores y heridas del pasado, y David lamentó profundamente la pérdida de Absalón. Absalón, a pesar de su rebelión y ambición desenfrenada, seguía siendo el hijo de David, el niño que había criado y amado desde el momento en que vino al mundo. David recordó los momentos felices que compartieron juntos, las risas y las lágrimas, las alegrías y las tristezas. E incluso en medio del dolor de la traición, David no pudo evitar lamentar la pérdida de su hijo. Lloró amargas lágrimas de dolor y arrepentimiento, lamentando no solo la muerte de Absalón sino también las circunstancias que condujeron a ella.
Se preguntó si podría haber hecho algo para evitar la tragedia, si podría haber sido un mejor padre, más presente, más comprensivo. Pero a pesar de su dolor, David encontró consuelo en la certeza de que Absalón estaba ahora en los brazos de Dios, lejos del dolor y los conflictos de este mundo. Oró por el perdón de sus propios pecados y por la paz para el alma de Absalón, confiando en el infinito amor y misericordia de Dios. La muerte de Absalón fue un doloroso recordatorio para David de las devastadoras consecuencias del pecado y la rebelión. Pero también fue un poderoso recordatorio del amor incondicional de Dios por sus hijos, un amor que trasciende todas las faltas y fracasos humanos. El verdadero secreto detrás del amor de Dios por David no fue su perfección, sino su corazón por Dios. David era humano, sujeto a las mismas debilidades y fracasos que todos enfrentamos. Sin embargo, lo que lo hizo especial a los ojos de Dios fue su profunda conexión espiritual y su compromiso inquebrantable con el Señor. David entendió la importancia de la humildad ante Dios, reconociendo su total dependencia de la gracia y la misericordia divinas. No se consideraba digno del amor de Dios por sus propios logros, sino que confiaba en la bondad y el amor incondicional del Señor. Además, David entendió la necesidad de confiar plenamente en Dios en todas las circunstancias. Incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de su vida, recurrió al Señor en busca de guía, fortaleza y consuelo. Pero quizás el aspecto más sorprendente del corazón de David fue su genuino arrepentimiento ante Dios. No trató de ocultar sus faltas ni de justificar sus errores, sino que se humilló ante el Señor, reconociendo sus pecados y buscando el perdón. Y es precisamente por este corazón hacia Dios, lleno de humildad, confianza y arrepentimiento, que Dios amó tan profundamente a David. El amor de Dios por David no se basó en los méritos humanos, sino en la gracia abundante y la misericordia infinita del Señor. Esa es la verdadera razón por la que Dios amó al rey David, y es un secreto del que todos podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Siguiendo el ejemplo de David y cultivando un corazón para Dios, podemos experimentar el amor del Señor y la gracia transformadora en nuestro propio camino espiritual.